Cuando hablamos de Perú, nos imaginamos un lugar con paisajes que van desde las gigantescas montañas de los Andes hasta los profundos misterios de la selva amazónica, ¿verdad? Pero en medio de todo este paisaje, hay un lugar que supera todas las expectativas: el lago Titicaca. Este lago, una de las maravillas más fascinantes del continente, esconde secretos y tradiciones que dejarán boquiabierto a cualquiera. ¿No me crees? Entonces, respóndame a esto. ¿Alguna vez ha oído hablar de un pueblo más antiguo que los incas que simplemente no puede vivir en tierra firme? ¿O de una comunidad en la que tejer sea una tradición exclusiva de los hombres? ¿Y de rituales de sacrificio y ofrendas, donde se ofrece sangre a los dioses en ceremonias que desafían todas las expectativas? Pues bien, hoy, Bello Mundo, te lleva a explorar todo esto y mucho más en esta inmersión en las aguas del Titicaca. Número 1. El lago Titicaca. El lago Titicaca es una auténtica joya de los Andes que divide sus aguas entre Perú y Bolivia. Y asómbrese, se encuentra nada menos que a 3.811 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga el título de lago navegable más alto del planeta. Por si fuera poco, este lago también está considerado como el de mayor volumen de agua de Sudamérica. Y que quede claro, antes de que alguien diga que el lago de Maracaibo, en Venezuela, es más grande y profundo, conviene recordar que tiene salida al océano y que, por tanto, técnicamente es una bahía, no un lago, ¿verdad? Una de las curiosidades más interesantes del lago Titicaca es que se encuentra tanto en Perú como en Bolivia, con la mayor parte de sus aguas en el lado peruano. La ciudad de Puno, en el lado peruano, es el punto principal para explorar el lago y posee una de las culturas más ricas de la región. Y lo mejor es que puede aprovechar el viaje y cruzar la frontera hacia el lado boliviano, sumergiéndose un poco más en la cultura y las costumbres del otro lado de la orilla. Dicho esto, no es de extrañar que el Titicaca sea uno de los destinos más populares entre los turistas. Además de su impresionante geografía, este lago alberga un aura de misterio difícil de encontrar en ningún otro lugar del mundo. Se dice que en las profundidades del lago hay una ciudad sumergida, llamada la Ciudad de los Espíritus o la Ciudad de Huanaco, donde descansa una antigua civilización misteriosamente desaparecida. Algunos incluso afirman que, en las noches de luna llena, es posible ver luces que brillan en las profundidades del lago, como si los espíritus de esta ciudad siguieran vivos y custodiaran los secretos del Titicaca. Otra leyenda habla de los espíritus guardianes del lago, que protegen sus aguas y a las personas que lo habitan. Según esta creencia, quienes respetan el lago y tratan sus aguas con reverencia, reciben la protección de estos espíritus. Sin embargo, los que intentan explotar el lago con fines egoístas o son irrespetuosos, pueden enfrentarse a la ira de los guardianes. Los fuertes vientos y las tormentas repentinas se atribuyen a estos espíritus, una forma de advertencia para recordar que el Titicaca es sagrado y debe respetarse. Número 2. Cuna de civilizaciones. Y ya que hablamos de mitos y leyendas, adentrémonos en la creación inca. Y no hablamos de Machu Picchu. Aunque Machu Picchu es la ciudad inca más famosa, se dice que el verdadero origen de esta civilización comenzó en el lago Titicaca. Según la leyenda, el dios Sol envió a sus hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, a buscar el lugar perfecto donde su pueblo pudiera florecer. ¿Y dónde decidieron asentarse? En la emblemática Isla del Sol. Esta isla, situada en el Titicaca, estuvo habitada por estos antiguos pueblos hasta la llegada de los europeos en el siglo XVI. Y por supuesto, es nuestro próximo destino en este viaje por el lago más sagrado de Sudamérica.
Número 3. Isla del Sol. La Isla del Sol es la mayor del lago Titicaca, con una superficie aproximada de 21 kilómetros cuadrados. Aunque está en el lado boliviano, no se puede hablar del Titicaca sin mencionar esta legendaria isla. Su nombre original, Isla Titicaca, procede del nombre del propio lago, que significa puma de piedra en la lengua local. La isla forma parte de una formación geológica mayor, la península de Copacabana, que se extiende hacia Bolivia y crea un brazo de tierra que rodea parte del lago. La Isla del Sol está separada de esta península por un estrecho de apenas 1 kilómetro de agua, casi como una prolongación natural. Para los incas, la Isla del Sol era algo más que una isla, era la cuna del imperio inca. Cuenta la leyenda que fue aquí donde el dios Huiracocha envió a Manco Cápac y Mama Ocllo a fundar su pueblo, convirtiendo la isla en un lugar sagrado. Y no se puede hablar de los pueblos aymara y quechua sin mencionar sus rituales más emblemáticos. En primer lugar, el culto a la Pachamama, o Madre Tierra, que representa la naturaleza misma y la fertilidad. Este ritual, que aún se celebra, implica ofrendas de hojas de coca, maíz e incluso llamas, para pedir protección y buenas cosechas. Para los pueblos andinos, la Pachamama es la guardiana de todo lo que vive. Y luego está el famoso Inti Raymi, la fiesta del sol, el mayor festival del imperio inca, que tiene lugar en el solsticio de invierno, hacia el 24 de junio. Este acontecimiento honra a Inti, el dios del sol, y marca el comienzo del nuevo año agrícola. Durante la fiesta, uno de los rituales centrales consistía en el sacrificio de llamas, ofreciendo su sangre al sol para asegurar buenas cosechas y prosperidad, mientras el chamán aprovechaba para hacer predicciones para el año venidero. Hoy en día, el Inti Raymi se celebra en Cuzco con una recreación de 3 días, sin sacrificios por supuesto, y la Pachamama sigue siendo venerada en varias regiones andinas. Pero el Titicaca esconde aún más secretos. Nuestra próxima parada es la fascinante isla de Taquile. Número 4. Isla Taquile. La isla de Taquile es una joya montañosa del lago Titicaca, situada a unos 45 kilómetros de Puno, en el sureste de Perú. Durante la colonización española y hasta el siglo XX, se utilizó como prisión aislada, donde se mantenía a los reclusos alejados de la sociedad. Desde los años 70, sin embargo, los propios habitantes se han hecho cargo de la administración local, manteniendo un estilo de vida sencillo, casi ajeno a la modernidad. No hay coches, hoteles, ni electricidad constante. Por la noche, la iluminación se basa en velas y faroles, con algunos paneles solares instalados recientemente para un uso limitado. Los lugareños son famosos por su vestimenta tradicional y sus habilidades artesanales, que les han valido el reconocimiento internacional. Su trabajo textil es tan impresionante que ha sido declarado obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y aquí un dato curioso. Mientras que en muchos lugares tejer es una tarea femenina, allí es una tradición masculina. Desde pequeños, los niños aprenden a tejer, mientras que las mujeres se dedican a hilar y tejer el hilo. Aun con un estilo de vida tan tradicional, la isla recibe unos 40.000 turistas al año. Al no haber hoteles, los visitantes se alojan en las casas de los lugareños, que ofrecen una experiencia auténtica con comidas sencillas y visitas guiadas. La comunidad se guía por el antiguo código moral inca, Amasua, Amayuya, Amaquilla, que significa no robes, no mientas, no seas perezoso. Un lema que mantiene la armonía y el espíritu comunitario de esta sociedad única. Número 5. Islas Chamantaní. Otra visita obligada en las islas del Titicaca son las de Amantaní.
¿Recuerdas que hablamos de la Isla del Sol como la más grande del lago, pero del lado boliviano? Pues en el lado peruano, Amantaní ostenta ese título, con más de 9 kilómetros cuadrados. Allí viven unas 4.000 personas, repartidas en 10 comunidades, donde el quechua es la lengua principal, aunque muchos también hablan español. Situada en el corazón del lago, esta isla solo está rodeada de agua y de la lejana Isla del Sol. Gracias a su situación aislada, las tradiciones y costumbres de los lugareños permanecen casi intactas, lo que la convierte en uno de los destinos culturales más auténticos y codiciados del Titicaca. El turismo ha sido una importante fuente de ingresos para muchas familias, ofreciendo a los visitantes una experiencia de inmersión total. Además de sus paisajes naturales y casas típicas, el lugar alberga fascinantes yacimientos arqueológicos. Antiguas civilizaciones como los Pucara y los Lupaca crearon sistemas de terrazas agrícolas que más tarde mejoraron los incas. En la cima de las dos montañas locales, los incas también dejaron centros ceremoniales dedicados a Pachamama, que, como ya hemos mencionado, es la Madre Tierra, y a Pachatata, que es el Padre Cielo. La historia del lugar también trae recuerdos de la colonización. En el siglo XVI, la zona fue vendida por el rey Carlos V a Pedro González, y los colonizadores intentaron establecerse allí. Pero las difíciles condiciones agrícolas hicieron que, tras una gran sequía a principios del siglo XIX, la tierra se vendiera de nuevo a los habitantes originales. En los años 50, habían recuperado casi toda la zona, reafirmando sus tradiciones y cultura ancestrales. Hoy, esta expresión cultural es una fusión de influencias andinas y adaptaciones realizadas tras la colonización. La vestimenta tradicional impuesta por los españoles sigue usándose, pero se ha personalizado con colores y dibujos que representan la identidad y las creencias locales. El misticismo también está presente en los antiguos templos dedicados a la Pachamama y la Pachatata, que permanecen cerrados durante todo el año y solo se abren en una fecha especial para celebraciones y rituales de agradecimiento. Pero si hay un lugar que no puede faltar en ningún itinerario cuando se trata del lago Titicaca, es, obviamente, las islas flotantes de los Uros. Número 6. Islas flotantes de los Uros. Si hay un lugar que se lleva la palma en lo que respecta a las islas del Titicaca, son las islas flotantes de los Uros. Pero lo que realmente las diferencia del resto es que son artificiales y están hechas a mano. Y sí, estamos hablando de varias islas hechas a mano. Sí, aunque suene extraño, los propios lugareños construyeron estas islas, que flotan sobre las aguas del lago, utilizando una planta llamada totora, que crece allí en abundancia. Imagínese vivir en un lugar que, literalmente, flota. En estas islas, del lado peruano, viven unos 1.800 habitantes, conocidos como los Uros, y su historia se remonta muy atrás. Se cree que esta civilización es incluso más antigua que los propios incas. En el pasado, los Uros vivían a orillas del lago, pero para escapar de los conflictos y mantener su independencia, decidieron innovar. Construyeron sus casas sobre el agua, formando una auténtica ciudad flotante. ¿Y cómo lo hacen? Pues bien, cada isla comienza con una base, hecha de raíces de totora entrelazadas. Luego se apilan varias capas de juncos para formar una superficie lo bastante firme como para sostener casas, familias e incluso barcos. Para evitar que floten, las islas se anclan al fondo del lago con cuerdas y estacas. Y mira qué curioso, requieren un mantenimiento constante. Cada semana hay que añadir nuevas capas de totora en la estación lluviosa. En la seca, el proceso es mensual. Con estos cuidados, cada isla puede durar unos 30 años. Las embarcaciones de totora también son una marca registrada de los Uros.
Estas embarcaciones, llamadas balsas, son como una postal del lago y se utilizan para transportar a los turistas. Por supuesto, en la vida cotidiana también disponen de embarcaciones motorizadas. La cultura de los uros es un espectáculo en sí misma, e incluso con la llegada del turismo, que se ha convertido en su principal fuente de ingresos y ha aportado algunos toques de modernidad, el estilo de vida de los uros sigue siendo auténtico. Hasta el día de hoy, cosechan totora, pescan y viven en armonía con el lago, haciendo de estas islas una experiencia única. Número 7. El impacto del turismo. En los últimos años, el lago Titicaca se ha convertido en un destino cada vez más popular. Sus islas, su cultura y sus paisajes atraen a visitantes de todo el mundo, interesados en conocer desde las tradiciones de los uros hasta las comunidades de Taquile, Amantaní y mucho más. Con este crecimiento, el turismo ha aportado grandes beneficios económicos a las comunidades locales, que encuentran en el turismo una importante fuente de ingresos para mantener a sus familias y preservar sus tradiciones. Pero el turismo también presenta desafíos. El constante trasiego de visitantes afecta a la rutina de los lugareños y exige adaptaciones en las islas y en las comunidades, a menudo para satisfacer las expectativas de los turistas. En algunos lugares, la autenticidad puede perderse un poco, transformando las prácticas culturales en atracciones turísticas que no siempre reflejan la vida cotidiana real de la gente. Para hacer frente a estos retos, muchas comunidades ribereñas están invirtiendo en iniciativas de turismo sostenible. La idea es encontrar un equilibrio en el que se valore y respete la cultura local, sin que el modo de vida tradicional se vea comprometido. Pero como todo cambia, quizá este escenario también esté a punto de sufrir transformaciones. Las nuevas generaciones, por ejemplo, tienen perspectivas diferentes. Muchos jóvenes están cada vez más conectados con el mundo exterior y, en algunos casos, no todos quieren seguir el estilo de vida de sus antepasados. El deseo de opciones más modernas y nuevas oportunidades podría traer cambios graduales al Titicaca, y así, el reto de mantener vivo este patrimonio cultural se hace aún mayor. Número 8. ¿Cómo llegar? Si está planeando explorar el lago Titicaca, cosa que le recomendamos encarecidamente, el punto de partida para la mayoría de los turistas es la ciudad de Puno, en Perú. Desde el puerto de Puno, hay excursiones en barco que llevan directamente a las distintas islas, con opciones que van desde visitas rápidas de mediodía a paquetes más completos, incluyendo Amantaní, Taquile y las islas flotantes de los Uros. La mejor época para visitar el lago es durante la estación seca, entre mayo y septiembre, cuando el tiempo es más estable y la experiencia más agradable. Sin embargo, es posible visitar el lago durante todo el año, con la salvedad de que la época de lluvias, entre diciembre y marzo, puede afectar al acceso a las islas. Por último, recuerde que el respeto es esencial. Cuando visite estas islas e interactúe con los lugareños, recuerde que está entrando en su casa. Pida siempre permiso antes de fotografiar o tocar cualquier objeto personal y, si puede, apoye la economía local comprando directamente a los artesanos. Así, además de llevarse un recuerdo especial, contribuirá a preservar esta cultura rica y única. Y así terminamos nuestro viaje por la intrigante isla flotante y el lago Titicaca. ¿Has oído hablar de estas islas de Perú? Cuéntenos en los comentarios cuál le ha impresionado más. Si tienes curiosidad por descubrir más secretos y lugares que desafían todo lo que sabes, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. A los que nos habéis visto hasta ahora, muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima aventura por este bello mundo.